En los apuntes de esta semana vamos a hablar de una interna, pero no en este caso de la interna que mantiene en vilo al país, que es la interna del gobierno, la interna del Frente de Todos, sino de otra que se da de manera mucho más velada, pero que también va a tener injerencia o intenta tener injerencia sobre el futuro rumbo del país. ¿De qué estamos hablando? De la reunión que se realizó este jueves entre los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino y la mesa de enlace. La reunión esperada después de mucho tiempo tuvo que ver con unificar algunos criterios entre este Consejo Agroindustrial Argentino, que representa principalmente a 60 cámaras exportadoras, pero tiene en el centro de decisión y en el centro de escena a las grandes agroindustrias, a las grandes multinacionales exportadoras, y por otro lado, la mesa de enlace, que ha ido perdiendo protagonismo en la representación gremial de distintos sectores del agro. ¿Qué es lo que reclamaba la mesa de enlace? Bueno, reclamaba que el gobierno eligió desde el comienzo como interlocutor al Consejo Industrial Argentino, dejando un poco de lado la representación de la mesa de enlace que ha ido perdiendo fuerza y volumen político en la discusión en Argentina. A partir de esto, y a partir en realidad, como da la sensación de los resultados de las elecciones, avanzan ambas entidades, ambas conjuntos de entidades, en un acuerdo. Primero para calmar los ánimos internos y para eso primero el Consejo Agroindustrial ratificó públicamente que no participa en temas gremiales y que eso queda solamente en manos de la mesa de enlace, que es la que va a representar gremialmente a los productores agropecuarios, y por otro lado ofrecieron un lugar en el Consejo Agroindustrial a la mesa de enlace a la hora de integrar las delegaciones que se reúnen con las autoridades del gobierno nacional, diciendo, bueno, vengan a participar con nosotros y sean parte de las negociaciones. Esto lo que da es una unificación, te diría casi inédita, de todo el espectro económico vinculado al agro en la Argentina a la hora de sentarse a negociar y en realidad, más que negociar, intentar marcar un rumbo en las políticas del gobierno después de estas elecciones. El, entre los principales planteos o los principales objetivos que salieron de esta reunión tiene que ver con impulsar, nuevamente dicen en un comunicado que hicieron público conjuntamente, promover políticas agroindustriales que fomenten mayor producción, transformación y exportación con valor agregado, con visión federal e inclusiva en todos los sectores productivos, algo que suena muy bien dicho así, pero que en realidad de fondo lo que tiene es un pedido concreto de que el gobierno avance en la sanción del proyecto de ley de promoción agroindustrial. Un proyecto de ley que creó el gobierno en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino y que incluso el propio Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias del 2021, el 1 de marzo, habría puesto como uno de los objetivos de cara al sector, habría anunciado y no hubo avances. ¿Qué dice el proyecto que impulsaba el Consejo Agroindustrial Argentino y que le llevó al gobierno? Bueno, ese proyecto tiene como centro mayor crédito para el sector por parte del Estado, pero además plantea, y creo que acá está el punto central, estabilidad fiscal por los próximos 10 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la estabilidad fiscal? Bueno, ni más ni menos que no haya ningún movimiento de aumento de impuestos, retenciones o tasas que tengan que ver con el sector de la agroindustria. Después, por supuesto, plantean fomentar nuevos mercados. En el proyecto original que tenía el Consejo Agroindustrial, hasta pedían que las empresas puedan negociar directamente con las embajadas de otros países, pedidos directamente coloniales, ¿no? A la hora de pensar la política argentina del comercio exterior, que hoy ya está en manos de estas empresas y el Estado tiene cada vez menos injerencia. Bueno, ni siquiera ese poquito de injerencia quiere el sector agropecuario en la cuestión de las exportaciones. Por otro lado, también el comunicado hizo énfasis en la necesidad de eliminar cualquier tipo de restricción o intervención al flujo de exportaciones. Esto tiene que ver centralmente con el cepo que se mantiene a la exportación de carne, una de las pocas medidas que ha logrado sostener el gobierno de Alberto Fernández a la hora de presionar para que el sector baje los precios y no pondere los precios internacionales en el mercado interno. La verdad que de todas las que ha intentado avanzar en discutir con el sector, la única que ha sostenido es esta y ha logrado
por parte del gobierno algún resultado deteniendo el aumento de la carne, o por lo menos que deteniendo la velocidad con la que se venían dando los aumentos de la carne. Bueno, el sector quiere que esto no pase más y plantean que no debe intervenir en el mercado, no debe intervenir en el comercio exterior y no debe intervenir en regular absolutamente nada del Estado argentino, y según plantean desde el agro, eso sería lo que le daría dinamismo a la economía argentina. Por último, esta reunión de jueves acordó mantener reuniones periódicas para coordinar acciones y continuar con la política de que, como contamos, un representante de la mesa de enlace vaya a las reuniones también a las que va el Consejo Agroindustrial Argentino con el gobierno. Uno de los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, además de Gustavo Idígoras, que es el que representa a las exportadoras, es ni más ni menos que Luis Ubizarreta. Luis Ubizarreta, lo hemos comentado en esta columna varias veces, es el CEO de Dreyfus y además es el presidente de Axoja, la cadena de la soja en Argentina. Bueno, las próximas semanas, el 21 y 22 de septiembre, se va a debatir nuevamente en el seminario de Axoja que se realiza todos los años. ¿Qué van a plantear ahí? Bueno, algún adelanto hay en los medios de esta semana en torno a, según dice Zubizarreta, la necesidad de aumentar la producción de soja. Plantea que la producción de soja, dice Zubizarreta, está estancada hace 10 años, mientras que en Brasil se duplicó. ¿Y por qué es esto? Dice Zubizarreta, el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina. Por supuesto, como es la visión que tienen, es por los impuestos y por las retenciones. Por lo cual, digo, van desde los distintos frentes, los representantes de la gran producción agropecuaria y de la exportación, van impulsando un rumbo en torno a esta cuestión. Y va a ser interesante verlo porque inclusive uno de los días, creo que es el 22, hay un panel al mediodía que se llama Visión de los gobernadores sobre el futuro de la cadena de la soja en la Argentina como importante motor del desarrollo nacional. Incluso logran una presión política para que vayan a expresarse los gobernadores de las provincias agropecuarias como la nuestra, como Santa Fe, para plantear el apoyo a medidas como esta. Así que va a ser interesante seguir a ver qué es lo que plantea, por ejemplo, Omar Perotti, qué es lo que plantea el gobernador de Córdoba, el gobernador de Entre Ríos, en esta cuestión que está pidiendo Zubizarreta y el conjunto del lobby agroexportador en torno a bajar la presión impositiva. Es interesante el debate, para cerrar, porque es el debate central de hacia dónde va a orientarse el gobierno. Si va a orientarse hacia avanzar en qué parte de las superganancias que tiene el sector de la agroexportación, en parte del comercio exterior que hoy está en manos extranjeras, vuelva a tener injerencia del Estado para tener política pública que alivie el 50% de pobreza, que genere más puestos de trabajo, que genere políticas públicas que mejoren la vida de las mayorías, o va a ceder ante la presión de irse hacia el otro lado, hacia lo que impulsa, por ejemplo, Juntos por el Cambio, en torno a ir retirando el Estado de la posibilidad de manejar parte del comercio exterior, de fijar las tarifas y los impuestos necesarios a la hora de redistribuir la riqueza y las exportaciones que se producen en el país. Esa es la presión y por eso también entendemos que esta semana el lobby agroexportador sale en conjunto, sin mostrar fisuras internas, a plantear cuál debe ser el rumbo del gobierno. Eh, para poder pensarlo también hay que pensar que no es ni una idea nueva, ni mucho menos, porque cuando uno ve las medidas que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, ni bien asumió el control de la Argentina, tanto en materia impositiva, con retenciones ceros a muchos cultivos, con la baja de retenciones a la soja, con el pacto fiscal, que fue de hecho un congelamiento, como están pidiendo ahora, de los impuestos provinciales, en nuestro caso de ingresos brutos, o facilidades financieras que si ustedes recordarán, Mauricio Macri le quitó la obligación de liquidar divisas en el país a las exportadoras. Con todas esas medidas, el resultado que tenemos es el 50% de la Argentina bajo la línea de la pobreza, es una inflación que no se ha detenido en todos estos años y es la destrucción de ramas enteras de la producción industrial, que es uno de los genuinos generadores de valor. Y mientras tanto, los sectores del agro, los sectores de la agroexportación, triplicaron sus ganancias. Digo, no es que no sabemos
cuál es el resultado de los planteos que hace el Consejo Oriental Argentino y la mesa de enlace. Hay que pensar un poquito eso y estar atentos a cómo va a ser la orientación de las medidas que tome el gobierno en este sentido, porque son las que van a definir de fondo el resto de las medidas.